Hace pocos días, en la Asamblea de las Naciones Unidas, 187 países votaron a favor para que Estados Unidos le levante el embargo a Cuba. 2 países votaron en contra y 1 se abstuvo. Pero dentro de la semántica comunista que maneja la camarilla que gobierna a Cuba, no se habla de embargo, sino de bloqueo. Este término bloqueo también es utilizado por los seguidores de la secta comunista del marxismo-leninismo, por sus idiotas útiles y por algunos presidentes. Porque sabemos perfectamente que para los seguidores del marxismo hay que cambiar el significado de las palabras para hacer la revolución. Porque no es lo mismo que bloqueo y embargo. Embargo es cuando una nación establece una política para no comerciar con otra nación, que es el caso de Estados Unidos y Cuba. Bloqueo es cuando prácticamente todos los países del mundo se unen en contra de una nación para no tener relaciones comerciales. El bloqueo también se puede entender como sitiar a una nación, cercarla, incomunicarla. O sea, que sería prácticamente toda la comunidad internacional. En el embargo, es una sola nación contra otra. Así que hablar de bloqueo contra Cuba es un exabrupto, porque Cuba perfectamente puede tener relaciones comerciales con más de 190 países que hay en el mundo. Y se podría decir que cerca de 100 naciones o más de 100 naciones no son socios comerciales importantes con Estados Unidos, con los cuales la isla podría tener relaciones comerciales. Además, cuando se habla de que Cuba lleva un bloqueo desde 1962, pues eso es un exabrupto, porque Cuba hizo parte de la alianza económica que tenía la Unión Soviética con sus países satélites, en donde se incluía Cuba. Esa organización se conocía como el Comecon. También Cuba ha tenido nexos con el ALBA, al cual pertenece y fundaron entre Fidel Castro y Chávez, el ALBA. Ha estado en Petrocaribe. O sea, Cuba ha tenido relaciones con muchas naciones, relaciones comerciales, y Estados Unidos no se lo puede impedir, porque lo que Estados Unidos tiene contra Cuba es un embargo. Pero lo más llamativo de lo que llaman bloqueo es que desde Estados Unidos llegan miles de millones de dólares en remesas a la isla anualmente. Y si hubiera un mínimo de bloqueo, Washington no permitiría que llegaran esos dólares a la isla. En esas condiciones es
absolutamente absurdo plantear que Cuba está bloqueada. De ninguna manera. Hay que ser enfáticos de que es un embargo. Además, tenemos que resaltar que la semana pasada Cuba fue admitido en los BRICS, una organización económica importantísima, formada por Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica. Así es de que esa quejadera acerca del embargo es falsa, porque el problema se limita a Estados Unidos y Cuba. Lo que sí es absolutamente claro, y por eso el énfasis en el bloqueo, que no es cierto, ese embargo, nuevamente hay que reiterarlo, el problema de Cuba es que el sistema económico comunista fracasó después de 61 años, o sea, lleva todo ese tiempo de fracaso en fracaso. Entonces quiere buscar una excusa con el tal bloqueo. Recordando que el anarquista Bakunin, que desenmascaró y derrotó al señor Marx por sus dogmas estatistas, burocráticos y embrutecedores, decía claramente que para que se consolidara un régimen comunista, una dictadura como la que planteaba el señor Marx, la condición necesaria era la miseria de las masas. Así que eso está claro. Y Cuba lo que le interesa es tener sometida a las masas a la miseria para que sean más dúctiles a su nomenclatura y a su régimen. De tal forma que hay que ser enfáticos y sin ninguna vacilación decir que lo que hay contra Cuba es un embargo de parte de Estados Unidos y de ninguna manera un bloqueo. Hay que hacer honor a la verdad y eso es lo cierto y en eso no hay ninguna vacilación. Muchas gracias.